Buenas noches, hermanos, bienvenidos a mi canal Pablo Siervo de Jesucristo. Hoy tenemos un nuevo video para escudriñar la palabra de Dios. El video de hoy se va a llamar ¿Vives en la luz o en las tinieblas? ¿Amas u odias? Bueno, vamos a empezar con un versículo de la palabra de Dios que es Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bien, primero vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es estar en la luz? En el primer versículo vemos que dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Vemos que hay muchas personas que dicen que están en la luz, y es más, yo antes de conocer a Dios decía que estaba en la luz, pero no lo conocía a Jesús, por lo tanto no estaba en la luz. Ahora vamos a ver qué es estar en la luz, porque hay mucha gente que dice que está en la luz, pero no está en la luz. Vamos a ver un versículo que es Juan 8:12, que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahí vemos que Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y que estar en la luz es seguir a Jesús. Así que esto significa estar en la luz. Estar en la luz significa seguir a Jesús. Por lo tanto, todos los que siguen a Jesús están en la luz. Todos los que no siguen a Jesús están en tinieblas. ¿Y cómo sabemos si alguien sigue a Jesús o no sigue a Jesús? Fácil, también con otro versículo, que es Juan 13:35, que dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces somos discípulos de Jesús si nos amamos los unos por los otros, si tenemos amor. Si no tenemos amor los unos por los otros, no nos pueden reconocer como discípulos de Jesús. Por lo tanto, para estar en la luz debemos amarnos los unos a los otros, debemos amar al prójimo para seguir a Jesús y para estar en la luz. A su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Bien, vieron que acá relacionan los dos versículos. Amar al prójimo, amar al hermano, es seguir a Jesús, es ser discípulo de Jesús, y seguir a Jesús es estar en la luz. Después vemos el versículo 11, que dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y vamos a ver, ¿qué son las tinieblas? ¿Qué es estar en tinieblas? Bueno, según el significado del diccionario, las tinieblas es la ausencia de la luz. En sí, las tinieblas no sería algo físico o algo que se manifiesta, sino es la ausencia de la luz, la ausencia de Jesús. Si Jesús no está con nosotros, no está en nuestro corazón, si no seguimos a Jesús, estamos en tinieblas. Estar en tinieblas conlleva una separación de Dios. Y cuando nos separamos de Dios es cuando cometemos pecado. O sea que cometer pecado nos separa de Dios. Vivir en pecado es vivir sin Dios. Vivir en oscuridad es vivir en pecado. Vivir sin Dios, con odio. Después vamos a ver qué es la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque vemos que en el mismo versículo dice, no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué significa esto? Que le han cegado los ojos. Estamos hablando de una ceguera espiritual, no una ceguera terrenal. A eso se refiere el versículo. Cuando uno vive en pecado se provoca esta ceguera espiritual. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué? Vemos que en 1 Timoteo 4:2 habla de que tienen cauterizada la conciencia.
El pecado cauteriza la conciencia, nos mete en un engaño, en una confusión, nos miente y nos engaña, igual que la mentira. Cuando uno nunca miente o trata de no mentir, sabe que la mentira está mal. Pero ¿qué pasa cuando uno vive en pecado y permanece en ese pecado? Empieza a cauterizarse esa conciencia. Esa conciencia empieza a dejar de decirnos que está mal esto, que está mal aquello, que está mal mentir, que está mal estar en fornicación. ¿Por qué? Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando uno miente todos los días, las personas creen que está bien mentir. ¿Por qué? Porque ya tienen cauterizada su conciencia en ese aspecto de tanta mentira que han dicho. Y no les conviene pensar que está mal mentir, porque van a seguir mintiendo y se van a sentir mal y se van a sentir culpables. Por eso los mismos demonios nos mienten y nos engañan para que nosotros creamos que eso está bien, que eso es algo normal, que lo hace todo el mundo. Pero vemos en la palabra de Dios que es la única verdad, que está mal. Está mal cualquier pecado, mentir, la fornicación también. Muchas veces cuando nunca han cometido fornicación saben que está mal, pero después cuando empiezan a cometer fornicación cada vez van de mal en peor. Empiezan con una cosa y después terminan, por ejemplo, a muchas personas les pasa que empiezan viendo pornografía, después pasan a la masturbación, después pasan a una fornicación mayor y de ahí van de mal en peor. Y llegan hasta extremos que uno no puede ni siquiera imaginarse de pecado. Por eso estamos viendo esto, de que el pecado empieza a cegar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque estamos en unas tinieblas. ¿Qué pasa cuando apagamos la luz y está todo oscuro? No vemos nada. ¿Y qué pasa cuando no vemos nada? Nos caemos, nos tropezamos, no podemos avanzar, no nos podemos levantar a veces de las mismas tinieblas y de la misma oscuridad. Y eso mismo pasa en el espíritu. No, cuando uno siente que no puede avanzar, que se cae, que todo le sale mal, hay que ver si realmente uno está en Jesús, está en la luz o está en tinieblas. Si sentimos que en el espíritu estamos mucho tiempo sin avanzar, hay que revisar eso. Hay que revisar si estamos amando a nuestros hermanos, si estamos aborreciendo a nuestros hermanos, porque las tinieblas provocan eso. Bueno, y el único que nos puede quitar esta ceguera espiritual es Jesús. Jesús viene y nos quita ese velo y nos muestra la verdad. La palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo único que nos puede liberar es la verdad y Jesús es la verdad. Después vemos que una vez que estamos con la conciencia cegada, que estamos en tal pecado que se nos ciega la conciencia y tenemos ceguera espiritual, uno empieza a estar dominado por el mal, dominado por los espíritus malignos. Vemos en Juan 3, del 19 al 21, que dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece a la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son de Dios. Acá vemos cómo es también literal lo de las tinieblas. Cuando uno hace lo malo, lo hace en secreto. Una vez yo tuve una conversación con una persona que no es cristiana y me quería refutar y me quería decir que, por ejemplo, masturbarse no está mal. Y yo le dije, mira, si vos crees que masturbarte no está mal, entonces ¿por qué la mayoría de las personas, o ver pornografía no está mal? Porque la mayoría de las personas hacen eso en oculto y no le dicen a nadie. Nadie anda divulgando que hace eso, no, lo tratan de ocultar, lo tratan de que nadie lo sepa y después de hacerlo se sienten mal. ¿Por qué? Porque saben que está mal. Cuando uno sabe que algo está mal, lo hace en oculto. Cuando uno miente, lo hace en oculto. Cuando uno está en fornicación, lo hace en oculto. Cuando uno hace algo a la vista de todos, es porque sabe que está bien. Y como dice acá, uno llega a tal ceguera espiritual que empieza a aborrecer la luz. Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. En vez de cambiar sus obras y hacer obras buenas, no, prefirieron amar esas tinieblas, amar esa oscuridad, amar ese pecado. Bueno, y ahí vemos más o menos qué es lo que es estar en tinieblas. Y dice que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son de Dios. El que practica la verdad, que es practicar todos los mandamientos de Jesús, viene a la luz, quiere sacar las obras al manifiesto, no quiere ocultar la verdad. Ahí vemos que la gente casi siempre cuando hace pecado, está en iniquidad, quiere ocultar las cosas, habla mal de la gente, siempre anda en lo oculto, pero en cambio el que anda en verdad, no le hace falta, andar ocultando cosas. ¿Por qué? Porque hace todo según los mandamientos de Jesús y está firme y convencido de que lo que hace está bien, por lo tanto no hace falta ocultarlo. Ahí vemos cómo se contrastan las tinieblas con la luz. Jesús hacía todo enfrente de todos, no hacía falta ocultar las cosas. Él iba y sanaba a las personas enfrente de todos, él iba y hablaba y predicaba en la sinagoga donde estaban todos. En cambio, cuando a él lo quisieron prender y vinieron a arrestarlo, lo hicieron en la oscuridad, lo hicieron de noche, y él les dijo: ¿por qué vienen a mí con palos? ¿Por qué vienen a mí que de noche como si fuera un malhechor cuando yo estuve en la sinagoga predicando todo? Porque sabían que eso estaba mal, porque sabían que era injusto. A Jesús le hicieron un juicio en la noche, cuando nunca los juicios eran en la noche. Le hicieron un juicio en la casa del suegro de Caifás, cuando tampoco eran ahí los juicios. ¿Por qué? Porque estaban todo en tinieblas, todo oculto. Era un juicio, era trucho, ese juicio no era verdadero. Y vemos que la gente, cuando sabe que lo que hace está mal, trata de hacerlo en oculto, trata de que no se revele la verdad. En cambio, cuando alguien está en la luz, hace las cosas manifiestas, no le importa, porque sabe que está haciendo las cosas bien. Por eso te tienes que preguntar: ¿estás haciendo las cosas a la luz o estás haciendo las cosas a la verdad? ¿Estás haciendo las cosas en la luz o estás haciendo las cosas en las tinieblas? Y muchas veces también pasa con las autoridades. Cuando andamos tratando de escondernos de las autoridades, del jefe, del pastor o de cualquier autoridad, a veces es porque sabemos que estamos haciendo las cosas mal. Si nosotros no tenemos por qué, si hacemos las cosas bien, no debemos escondernos de nadie. No debemos querer escondernos o hacer las cosas en oculto. No, si vos sabes que estás haciendo las cosas bien, no te hace falta estar en las tinieblas. Tenés que estar en la luz y mostrar tu luz. Bueno, después vamos a ver que en la parte que dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Por qué aborrecer? ¿Por qué cuando aborrezco a mi hermano estoy en tinieblas? ¿Por qué aborrecer a un hermano es tan malo? Bueno, otro ejemplo que se me ocurre es cuando alguien habla mal de otra persona. No lo hacen enfrente de la persona. Nunca hablan mal de enfrente de vos o enfrente de la otra persona. Siempre esperan a que se vaya, lo hacen en lo oculto, porque saben que eso está mal. Y ahí ves la maldad que tiene la murmuración, que eso es otra cosa que también se cauteriza la conciencia. La gente a veces vive en tal grado de murmuración y de hablar mal de los hermanos y de las demás personas que no llega a comprender que está mal, que creen que está bien, que creen que los chismes está bien, que se ponen felices de que les cuenten chismes. Muchas veces viene gente y me dice: ¿quieres que te cuente chisme? No, le digo: no me contes chisme, yo no quiero saber nada de eso. No tenemos que prestar nuestro oído para eso, y tampoco tenemos que decirlo, ni tampoco tenemos que prestarnos a decir chismes. Tenemos que saber que eso está mal por cuanto la gente lo hace en oculto.
Ahora vamos a ir a Mateo 5, del 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Bueno, vemos aquí que Jesús está dando un nuevo mandamiento, que antiguamente el mandamiento que había sido dicho era que no matarás, y si matás sos culpable de juicio, serás culpable de juicio. Bueno, acá Jesús dice que lo hace como más profundo a esto, más profundo en el sentido de que no es solamente el matar físicamente, sino también el matar en el corazón a una persona, el decir, esta persona está muerta para mí, por ejemplo, que mucha gente lo hace cuando no quiere perdonar, cuando aborrece tanto a alguien que no lo quiere perdonar y dice, no, esta persona está muerta para mí. Eso es pecado, eso es un pecado grave. Si vemos que Jesús es tan severo con el pecado, con el odio y con la falta de perdón, que dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y el que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, cuando nosotros insultamos a otra persona, ya estamos en pecado. Creemos muchas veces que no, pero sí es un insulto, que cualquiera lo hace, y sí, es verdad, cualquiera puede insultar a otro, pero está mal. A mí me ha pasado, hace un tiempo que me pasó que estaba en la calle en el auto y se me atravesó alguien mal, y que casi choco, me pasa algo, para mí dentro como que me salió a insultarlo. Por ahí a veces uno no lo expresa en palabras, pero le da bronca, y hasta a veces te sale expresarlo en palabras, pero en ese momento no me acuerdo si lo expresé o no, lo dije en voz baja o no lo dije, pero ya es pecado el pensar ese insulto con esa persona, y decirlo obviamente es peor. Y después me acordé de este versículo y me dije a mí mismo, no, eso es pecado, estoy aborreciendo a mi hermano diciéndole eso, estoy aborreciendo a esa persona al decirle un insulto, al pensar en un insulto por esa persona. Y me arrepentí, inmediatamente le pedí perdón a Dios, y eso es lo que debemos hacer, porque cualquiera puede cometer esto, a cualquiera nos puede pasar que nos hacen algo malo y se nos viene un insulto, se nos viene algo malo, pero hay que arrepentirse de esto, hay que rechazar esto. Cuando lo hacemos de entrada, apenas se nos ocurre la idea, es mucho más fácil que cuando estamos guardando odio, cuando estamos guardando bronca. También otra cosa que me pasó fue que yo pensaba, por ejemplo, no, si yo no aborrezco a nadie, pero Dios, cuando estaba preparando esta palabra, me traía algunas personas que cuando las veía yo pensaba, de nuevo otra persona, y está mal eso, porque ahí me di cuenta que en realidad sí, todavía sí aborrecía a ciertas personas. Yo me arrepentí de eso y le pedí perdón a Dios, y le pedí que me saque eso. Yo no quiero tener ese aborrecimiento, no quiero ver a una persona y decir, de nuevo que no sé qué. No, eso está mal, eso es pecado, y hay que trabajar en eso. No hay que pensar que no, que es normal, que tal me cae mal siempre y cada vez que... No, obviamente puede ser que una persona te caiga mejor que otra, pero está mal si vos cada vez que ves a una persona se te ocurre un insulto, o te da bronca ver a esa persona. No, es algo que está mal y que hay que resolverlo en oración y con Dios. Y después dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Otra cosa que me pasó también fue que estábamos con mi esposa, íbamos a orar, y bueno, antes de eso yo me había enojado y le había tratado mal, y entonces cuando íbamos a orar se me vino este versículo y digo, no puedo,
orar a Dios cuando antes he tratado mal a mi esposa o le he dicho lo malo. Fui y le pedí perdón a mi esposa y ahí recién pude orar en paz. Y eso es la actitud correcta. Tratar de ir a Dios primero habiéndonos reconciliado con nuestros hermanos. ¿Pero por qué? Ya vamos a ver por qué. Después dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Bueno, la cárcel sería esto, sería las tinieblas. Cuando nosotros tenemos odio o aborrecemos a alguien, nos echan en la cárcel. Y esta cárcel son estas tinieblas, es tener ceguera espiritual. Es no poder avanzar, no poder levantarnos, es caernos constantemente. Esta es la cárcel. Y en la cárcel vamos a ver más adelante que también hay verdugos que están ahí para atormentarnos, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vemos que la falta de perdón nos hace estar en esta cárcel espiritual que dice acá la palabra. El no perdonar a otra persona nos encierra a nosotros. Hay gente que no perdona a una persona por cosas que le ha hecho hace muchos años. Yo he conocido gente que no perdona a una persona que ya falleció. O sea, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido no perdonar a alguien directamente, pero no perdonar a alguien que ya falleció no tiene sentido. Es estar atado a un odio, a alguien que ya ni siquiera está en este plano, en esta tierra. Ahí nos damos cuenta de lo ilógico que es el no perdonar, el odio, que la otra persona ya ni siquiera está y uno sigue con ese odio, con ese resentimiento, con esa bronca, en esa cárcel, encerrado. El perdón nos libera, nos hace soltar la soga con la que creíamos que estábamos ahorcando al otro, pero nos estábamos ahorcando a nosotros mismos. A veces pasa eso, nosotros creemos que odiando a otra persona, no, yo lo odio, le tengo bronca, le deseo el mal, y creemos que eso le está haciendo mal a la otra persona, lo estamos ahorcando con esa soga que no queremos soltar, pero nos estamos ahorcando a nosotros mismos. Y el soltar esa soga hace que nos podamos liberar de ese ahorcamiento, que podamos respirar, que podamos salir de esa cárcel, de esa ceguera espiritual. El perdón nos libera. Después vamos a ver por qué debemos perdonar. Porque muchas veces me dice la gente, no, pero yo, ¿qué me ha pasado? Que ahora hay mucha gente que me dice, no, pero tal persona no merece ser perdonada. Pero es que nadie merece ser perdonado. El perdón no lo merecemos nadie. El perdón se tiene que dar sí o sí por gracia. Y Dios a nosotros nos perdona por gracia, por lo tanto nosotros debemos perdonar a los demás por gracia, no porque se lo merezcan. Vamos a ver Mateo 18, 21 al 22. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús vuelve a dar otro mandamiento, que hay que perdonar al hermano hasta 70 veces 7. Y este no es un número figurativo, sino que significa que hay que perdonar todas las veces que sean necesarias. Y muchas veces es difícil perdonar y a una persona que lo vuelva a hacer y volverlo a perdonar, pero es necesario. Y yo no digo, por ejemplo, que una persona esté obligada, así una mujer está, que esto también me lo he planteado, una mujer está siendo golpeada por su pareja, decir, no, bueno, que lo perdone y que siga ahí. No, eso no es lo que estoy diciendo. Esa mujer debería alejarse de esa persona, que esa persona sea tratada, que esa persona tenga un tratamiento o, en su caso que sea necesario, que sea juzgado por violencia. Pero esa mujer, yo no digo que la perdone y se quede al lado de esa persona, no. El perdón no necesariamente es quedarte al lado de esa persona. El perdón muchas veces puede ser que esa mujer se aleje de esa persona que le está golpeando, que la puede llegar a matar. Y después de que se alejó de esa persona, que la perdone.
que suelte eso, porque a veces el odio nos hace mucho mal y esa mujer no va a ser libre hasta que la perdone a ese golpeador. Y el perdón no es que va a volver con él, no, el perdón va a sanar su alma, va a sanar el alma de la mujer o del hombre. Mateo 18 del 23 al 35. Bueno, es lo que le sigue a esto, que Jesús dice no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, y ahí explica por qué. Que acá hablamos de la gracia, que como les hablé, que uno tiene que perdonar por gracia. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo, conmovido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole el señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Muy bien, esta parábola es muy fuerte. Vemos aquí que Dios nos está comparando 10.000 talentos con 100 denarios. Un talento son aproximadamente entre 23 y 25 kilos de oro en ese momento el talento. Podía ser de oro o de plata, pero creemos que en este caso se refería a talentos de oro. Imagínense, un talento valía eso y le debía 10.000 talentos. En cambio, un denario era lo que trabajaban un día. Un denario era lo que le pagaban por día a una persona. O sea que lo que le debía al otro era lo que ganaría en 100 días. Que es una deuda ínfima, nada, a comparación de la deuda que se debía el otro. Eran millones y millones. En cambio, estos habrán sido unos $10.000 más o menos, y el otro eran unos 23.000 millones de dólares aproximadamente. Lo que le debía el otro deudor. Bueno, y vemos que esta persona que debía tanto dinero al rey no lo quiso perdonar. Y bueno, y ahí vemos que todos los pecados que nosotros cometemos también los cometemos primeramente contra Dios y después contra otras personas. Por ejemplo, si yo le miento a tal persona, yo estoy pecando contra esa persona, también estoy pecando contra Dios. Primero estoy pecando contra Dios y después estoy pecando contra esa persona. Por lo tanto, Dios cuando nos perdona, cuando nos redime, nos limpia todos nuestros pecados. Acá vemos que esta persona que le debía al rey era un siervo del rey. Así que podemos llegar a pensar que era un cristiano, que era alguien que le sirve a Dios, por lo tanto, que era por eso es que este rey lo perdonó. Y le perdonó toda la deuda, le perdonó todos sus pecados. Imagínense cuántos pecados nosotros tenemos en nuestra vida, cuántos son los pecados que Dios nos perdonó, cuántos son los pecados que Jesús pagó por nosotros en la cruz. Y Jesús lo pagó a un precio altísimo, es muy grande el precio a lo cual Jesús lo pagó a nuestros pecados con su muerte, con su sangre. Él siendo perfecto, siendo santo, no mereciendo esa muerte, murió
por nosotros, para que nosotros, siendo pecadores, vivamos. Ahí vemos que realmente fue muy caro pagar por nuestros pecados. Jesús lo pagó con cada gota de su sangre, pagó nuestros pecados. Y por eso es que Dios nos perdona por gracia. Porque Jesús murió por amor y por gracia por nosotros. Por eso es que Dios nos perdona todos nuestros pecados por gracia. Así por eso este rey le perdona al siervo los 10.000 talentos. Le dice, ve, cuando el siervo se ruega y le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Porque Dios tiene misericordia y amor. Y por eso le perdonó toda esa deuda. En cambio, este siervo, después de haber sido perdonado, no fue capaz de perdonar a su hermano. Muchas veces pasa que nosotros nos convertimos, Dios nos perdona todos nuestros pecados y después decimos, no, pero a tal persona yo no lo puedo perdonar porque me hizo esto, lo otro, no se merece ser perdonado. Pero vos tampoco te merecías ser perdonado. Y Dios te perdonó aún así. Ahí vemos la hipocresía que a veces manejamos cuando no queremos perdonar. Queremos que Dios nos perdone todos nuestros pecados, pero no somos nosotros capaces de perdonar a otro. Y entonces dice, entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos para que le pagase todo, hasta que le pagase todo lo que debía. Bien, estos verdugos muchas veces lo podemos interpretar que son demonios, que muchas veces atormentan a las personas. Muchas veces los demonios atormentan a las personas que no han perdonado. Y las atormentan con ese odio, con esa bronca, ese resentimiento, y no pueden tener paz. Si vos no tenés paz en tu vida, pensá si has perdonado, si hay todavía una deuda o algo que todavía no le perdonas a alguien. Muy probablemente no puedes tener esa paz por eso que todavía no perdonas. Porque entramos en una cárcel espiritual en donde están estos verdugos que les había dicho más temprano, que nos torturan, esos demonios, nos torturan hasta que nosotros perdonamos. Y ahí Dios nos libera, nos quita esos demonios y nos libera de esa cárcel. Y todavía estamos a tiempo de perdonar, todavía estás a tiempo de volver a Dios. Tienes que perdonar antes de que esa cárcel se cierre, antes de que cerremos los ojos y ya no podamos perdonar más. Porque uno no sabe si hoy es nuestro último día, si esta noche nos dormimos, mañana no nos despertamos, lo único que sabe eso es Dios. Por lo tanto, el perdón es urgente, no es algo que podamos postergar, no más adelante o cuando esa persona se arrepienta, no importa que esa persona no se haya arrepentido, hay que perdonar igual. Y no hay que aborrecer a nadie, hay que practicar el amor para estar en la luz, para salirnos de esas tinieblas. Si estás en tinieblas, en ceguera espiritual, en odio, hay una solución en Jesús. Corre a Jesús, aléjate de las tinieblas, perdona. Y Jesús te va a mostrar un amor y una paz que nunca nadie te ha mostrado. Y es el único que nos llena, ese vacío. Bueno, eso sería todo, hermanos. Espero que les haya gustado este video. Cualquier pregunta o consulta me lo dejan acá abajo. Y bueno, los amo en el nombre de Jesús.